Buenos días, ¿cómo están? A mí me toca el módulo de unos capítulos del módulo de coloproctología. Yo soy la doctora Graciela Medina, fui alumna de la Facultad de Ciencias Médicas, pero también hice semiología y clínica quirúrgica en IPS. Mis instructores fueron el doctor Pedro Ruiz Díaz en esa misma época y la doctora Cristina Palacios. O sea que estoy haciendo lo mismo que ustedes están haciendo. Me especialicé en coloproctología en Belo Horizonte y San Paulo. El tema que vamos a hablar es un poquito extenso, pero es una patología muy frecuente que todos tenemos que manejar. Entonces, vamos a empezar patologías orificiales. Síndrome anorrectal. Un ratito. Hola Javier, sin querer salir. ¿Me puedes conectar de nuevo? Hola Javier. Bueno, comienzo de nuevo, entonces Javier. Voy a comenzar de nuevo, ¿sí? Javier, Javier, discúlpame, sin querer salí, ahora me quiero reconectar. Hola Javier, Javier, por favor, necesito borrar todo y comenzar de nuevo. Te pido mil disculpas. Mm, de la llamada.
Buenos días, queridos alumnos. Me toca darle algunos capítulos del módulo de coloproctología. Yo soy la doctora Graciela Medina, cirujana general y especializada en coloproctología en Belo Horizonte y San Paulo. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo básico, que es la anatomía del ano. Entonces, el ano o canal anal, el ano es la porción terminal del conducto o del canal anal. Es una porción terminal del tubo digestivo que mide 3 o 4 centímetros de longitud. Hacia arriba continúa con el recto y el extremo distal es lo que ustedes conocen, que es el ano o eh, orificio anal. Todos sabemos, o sea, no podemos ver, pero ese pliegue terminado en una hendidura, ese es el ano. Presenta en su margen pliegues radiados que penetran en el ano. Ustedes tienen que saber que la piel perianal está cubierta de pelos más o menos largos y que en esa zona sudamos porque existen glándulas sudoríparas. Muy bien, este es un diseño, esto es el recto. Como ven ustedes, tiene una mucosa lisa y estas son las válvulas de Houston. Son 3 válvulas de Houston. Miren bien esta coloración rosada y cómo al darse la vuelta entramos en el sigmoide. Esto es el recto y esta parte es el conducto anal. Vemos que la mucosa, el recto, tiene un diámetro diferente y se va achicando como un embudo. Al achicarse se forman pliegues, son las válvulas de, del conducto anal. Estas válvulas se distienden en el momento de la evacuación de heces gruesas. Después tenemos una zona que se llama desprovista de pelos, ¿verdad? Esta zona está debajo de la línea pectínea. Esta es la línea pectínea o línea ondulada. Encima hay una zona de transición, que es una zona en la cual se forman cánceres. Y esto es el margen radial. Bueno, quiero que hagan una abstracción en su cabeza, fijen esta imagen y vamos a seguir con la clase. El revestimiento del canal anal entonces está formado por diferentes tipos de epitelio. Esa es la importancia. A 2 centímetros del canal anal se encuentra una línea ondulante. Se llama línea dectada o pectina. Y esos pliegues son los llamados columnas de Morgagni. Son pliegues mucosos longitudinales en números de 6 a 14 que se forman por reducción del calibre de la ampolla rectal hacia el canal anal. Vuelvo a mostrarlo. Esto es el recto, se achica, el diámetro es bastante mayor para retener las heces, se achica y para que puedan las heces salir en forma ordenada, entonces hay una reducción del calibre. Al haber la reducción del calibre, se forman los pliegues longitudinales, son las columnas de Morgagni, que son estas. Muy bien. Y en donde termina esos pliegues se llama la línea pentina, línea ondulada. Entonces, línea ondulante, línea pectina o línea dentada, es lo mismo. Entre las columnas de Morgagni en el extremo inferior se forman cavidades pequeñas en forma de nido de paloma. Son los senos o criptas de Morgagni. Miren, fíjense más o menos en el pliegue de la columna, tienen que fijarse en el pliegue eh, de una cortina de tela, que son ondulaciones, pero que vos le comprimís abajo y se forman como una especie de esfínter, ¿verdad? Y ahí debajo se encuentran esos nidos o criptas de Morgagni. La mucosa del canal anal superior está cubierta por epitelio columnar. A una distancia de 6 a 12 milímetros por encima de la línea pectina, se observa un cambio gradual. Es el epitelio columnar
de transición, zona cloacogénica. Las neoplasias se originan en esta zona. Esto es epitelio cilíndrico. En esta zona, en el recto, están las células caliciformes y estas células secretan mucina. Muy bien, son cilíndricas. Gradualmente, al achicarse ese extremo inferior, va habiendo un cambio de epitelio cilíndrico a epitelio transicional para después pasar a epitelio escamoso. Entonces, cilíndricas van achicándose y esa zona de transición encima de la línea pectínea es la zona transicional que es en donde se forman los cánceres. Entonces, la pregunta acá candente es, ¿en dónde se encuentra la zona cloacogénica? La zona cloacogénica, entonces, se origina a una distancia de 6 a 12 milímetros por encima de la línea pectina. Entonces, el epitelio cilíndrico del recto va pasando, se va achicando y esa zona es la zona cloacogénica. ¿Por qué es importante esa zona cloacogénica? Porque el cáncer de canal anal se origina en esa zona. El color por encima de la línea pectina es morada oscura o color ciruela debido al plexo hemorroidal interno subyacente. Por debajo de la línea pectina, aproximadamente a una distancia de 1.5 centímetros, es conocido como anodermo. Tiene un epitelio escamoso, pero no es piel verdadera. Por fuera se encuentra la piel verdadera. Entonces, por debajo de la línea pectina está el anodermo, que tiene un epitelio escamoso, pero no es piel verdadera. Eso en cuanto a mucosa, ¿verdad? En cuanto al aparato esfinteriano, que son los que hacen que tengamos continencia, hay dos tipos de músculo. Quiero que miren este diseño. Este es la musculatura interna y esto es la musculatura externa. Muy bien, musculatura interna, musculatura externa. Entonces, la musculatura de la región anorrectal está constituida por dos tubos, uno dentro de otro. Tubo interior tipo visceral es de músculo liso, inervado por el sistema nervioso autónomo. El tubo externo en forma de embudo es de músculo esquelético, inervación somática. Entonces nos vamos. Este externo, ¿verdad? Que en embudo se va achicando, ¿verdad? Es músculo esquelético. Y esto es músculo interno, músculo liso, esa es la diferencia. El esfínter interno está formado por dos tipos de músculo. Músculo liso por el sistema nervioso autónomo y músculo estriado por el sistema somático. Esfínter interno. Entonces está constituido por fibras circulares lisas que aumentan gradualmente de espesor hacia abajo hasta constituir el esfínter interno. Es el responsable de la continencia anal involuntaria. Continencia anal involuntaria. Está cerrado continuamente. Capa muscular longitudinal. Es la continuación de las fibras longitudinales del recto, ubicándose entre los esfínteres interno y externo. Entonces, el esfínter interno está constituido entonces por fibras circulares lisas. Acá vamos a ver eso. Esto es el recto, ¿sí? Entonces, es un músculo circular, ¿verdad? Que se va ensanchando hacia la parte inferior y llega a formar, fíjense cómo aumenta de diámetro, llega a formar el esfínter interno. Ese es el responsable de la continencia involuntaria. Y esta capa
longitudinal, ¿verdad? Externa del recto viene y se ramifica en fibras, ¿verdad? Acá están entre el esfínter interno, la fibra eh, circular del músculo interno y estas son las fibras externas del esfínter externo. A nivel del esfínter, entonces se queda en el medio de las dos fibras musculares y uno de ellos termina en el corrugador del ano. Fíjense cómo sus fibras inferiores forman lo que se llama el corrugador del ano para que se cierre bien esa piel perianal. Esta es capa muscular longitudinal, es la continuación de las fibras longitudinales del recto, ubicándose entre los esfínteres interno y externo. Muy bien, ahora vamos a hablar del esfínter anal externo. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver también en la continencia anal. Es el músculo más importante de la continencia anal, el externo. Está formado por músculo estriado y es voluntario. O le das una orden al ano y ese se cierra. En realidad le estás dando la orden al esfínter anal externo. Se cierra y le decís, relájate, abrite y se distiende, ¿verdad? Entonces, es voluntario. Está formado por tres haces. El haz superior o profundo, el haz intermedio o superficial y el de base o subcutáneo. Subcutáneo es debajo de la piel. Durante la contracción voluntaria, cuando uno tiene heces flojas y se va rápido al sanitario, este es el que se cierra. Durante la contracción voluntaria, los tres haces se contraen en diferentes direcciones. Esto es, esfínter externo, entonces está formado por tres haces. El profundo o superior, ¿verdad? Entonces rodea al conducto anal y se inserta en el pubis. El haz intermedio rodea y se inserta en el coxis. Y el superficial o sea, nosotros le llamamos de base, ¿verdad? Subcutáneo a subcutáneo, ¿verdad? Es el que le rodea completamente al conducto anal. Entonces, cuando estos tres haces del esfínter externo se contraen, hay una continencia segura. Esto es importante conocer porque cuando hay cirugía, estas fibras no hay que tocar porque puede llegar a haber una hipotonía de esfínter. Y al haber hipotonía de esfínter se puede escapar heces. Entonces, tenemos haz superior o profundo, intermedio superficial y subcutáneo o de base. Entonces, superior, medio, intermedio, intermedio y subcutáneo. Y se contraer en diferentes direcciones para asegurar la buena continencia. Esto es un poquito de la lección de anatomía. Ahora vamos a irnos a la primera enfermedad. Generalmente, yo les pregunto en clase a los alumnos, en clases presenciales, si los alumnos de primer año o cuarto año de medicina tienen hemorroides. Y la respuesta es no, que ninguno tiene hemorroides. Y yo les suelo decir que todos tenemos hemorroides. ¿Por qué? Porque la enfermedad hemorroidal forma parte de la anatomía normal del ano. Pero al final, ¿qué son las hemorroides? Las hemorroides se trata de paquetes, almohadillas. Se lo puede llamar también cojines, según el libro que vos leas. Formadas por tejidos angioma cavernoso, es decir, por arterias y venas. Por eso es muy importante que ustedes sepan
que todos tenemos hemorroides y que está formado por arteria y vena, sostenidas por tejidos elásticos y muscular. Forman parte de la anatomía normal de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, ciertos factores hacen que desencadenen. Poseen una desencadenen la formación de la enfermedad hemorroidal. Es igual, para que ustedes entiendan, el apéndice todo tenemos, pero muchos presentan apendicitis aguda, pero la mayoría no. La apendicitis aguda se opera, ¿verdad? Y una crisis hemorroidal no siempre es quirúrgico. Entonces, por eso es importante conocer acerca de la enfermedad hemorroidal. Primero, que las hemorroides son parte de la anatomía normal de nuestro cuerpo, poseen una función fisiológica que contribuye a la continencia anal a través del cierre, retén en condiciones de reposo y favorece la defecación expulsando las heces mediante deslizamiento por la mucosa del bolo fecal durante la defecación. Entonces hace que la evacuación sea más fácil. ¿Por qué está constituido? Está constituido, recuerden, no solamente por venas, sino también por arterias. Hay pacientes que vienen y te dicen que sangran en forma pulsátil, o sea que sangran en forma en chorro, ¿verdad? Y cuando es la parte venosa, sangra chiquitito y con la comprensión, al apretar, se detiene. Entonces, sostenidos por tejidos elásticos y muscular. Al mirar esto, vamos a decir que un clínico al ver esto va a decir que son hemorroides. Y si ustedes se dan cuenta, está mezclado hemorroides y lo que nosotros llamamos plicoma. Plicoma viene de piel, son formaciones de piel que alguna vez fueron hemorroides producidas por esfuerzos continuos para la defecación. Esto es una hemorroides, esto es piel y esta es la hemorroides. De entrada le digo que las fotografías del ano no son muy buenas. Fíjense que la prevalencia de los síntomas alcanza el 50% a partir de los 50 años. Ojo, con el COVID estuvimos mucho tiempo sentados, vida sedentaria, alimentación no muy buena y sobre todo la falta de ejercicio, ¿verdad? Por la prohibición de salir afuera, hizo que haya más crisis hemorroidales durante la pandemia. Y es la causa más común de hematoquesia y hemorragia. Entonces, esta prevalencia de los síntomas alcanza el 50% a partir de los 50 años. Se calcula que aproximadamente del 50 al 80% de la población occidental presenta sintomatología hemorroidal en algún momento de su vida. Todo depende, vamos a hablar de los causales posibles. Es la causa más común de hematoquesia y rectorragia. Esta fotografía era lo que antiguamente era ícono, y la gente se iba a leer en el baño. Era el momento en que nadie le molestaba, entonces se encerraba en el baño y leía el periódico. ¿Ahora qué es? Ahora es el WhatsApp. Uno entra y fácilmente tarda 1 hora whatsappeando. Entonces, la etiopatogenia de la enfermedad hemorroidal no está muy aclarada. Sí existen múltiples causas. Existen factores predisponentes y factores desencadenantes. Factores que predisponen son la constitución, la herencia. Muy bien. Factores desencadenantes.
el modo de vida, la ocupación, por ejemplo, la vida sedentaria. Es muy diferente que vos trabajes como secretaria en un banco de mañana y tarde, de que vos te muevas para todo el día. Entonces, vida sedentaria, sentarse más de 2 horas en el mismo lugar. Hábitos alimentarios, estreñimiento y diarrea. Ojo, los dos extremos no son buenos. Son factores desencadenantes. Estreñimiento, diarrea, los dos extremos. Abuso del alcohol, la cerveza, la cebada de la cerveza es un componente que irrita a las hemorroides y el abuso de comidas picantes. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Abuso de alcohol, sobre todo la cebada, y el abuso de picantes. Entonces, uno de los primeros que vienen en el consultorio y dicen, yo tengo hemorroides, porque ya leyeron, porque ya consultó, y vos le decís lo primero, tú, cómo te vas de cuerpo, tiene que ser heces normales, fisiológica, no diarrea, no estreñimiento, no abusar del picante y no abusar del alcohol. Generalmente nosotros mezclamos todo en una misma. Por ejemplo, cuando comemos asado, comemos chorizo, cerveza, después el asado sin ensalada. Yo no suelo prohibir el asado, solamente que le digo que tiene que comer el doble de pasto, que significa ensalada verde. Si ustedes se van en un buffet cuando hay asado, la lechuga se muere ahí. Y todo el mundo acepta la ensalada de arroz, la ensalada rusa. ¿En qué consiste entonces? En equilibrar nuestra alimentación. La actividad física, permanecer mucho tiempo de pie o cargar mucho peso, los estibadores, por ejemplo. Ciertos deportes en la cual uno se va al gimnasio, no existen buenos entrenadores y te mandan alzar peso de entrada. Muy bien. Siguiendo con factores desencadenantes, tenemos la toma de anticonceptivos orales. La obesidad también hace que se desencadene el prolapso de hemorroides. Trastornos metabólicos como con hipercolesterolemia, hiperuricemia. Y fíjense, por obstrucción orgánica del retorno venoso. En el caso de situaciones fisiológicas como el embarazo, la cirrosis hepática y trombosis de la vena porta. Estos son factores desencadenantes. Factores predisponentes son constitución y herencia. Quien su padre tuvo hemorroides, el índice, el porcentaje de que el hijo tenga hemorroides es alto. Y estos son factores desencadenantes. Muy bien, nos vamos a la anatomía. La enfermedad hemorroidal se desarrolla a partir de los plexos hemorroidales. Y hay dos plexos hemorroidales, interno y externo. El interno, fíjense, está encima de la línea pectínea. Y cuando uno hace anoscopía, se ve este color, cambia la coloración de esta zona, se ve las ondulaciones, se ve la línea pectínea. Y encima de la línea pectínea es un color medio morado, como ciruela. Y debajo de la piel, acá se encuentra el plexo hemorroidal externo. Y hay veces cuando la paciente es constipada crónica, tenemos las hemorroides mixtas. Entonces, los plexos hemorroidales internos es un mucoso y está ubicada por encima de la línea pectínea. La disposición dentro del conducto anal determina la formación de 3 paquetes hemorroidales. Cuando nosotros hacemos la anoscopía decimos lateral izquierdo y lateral derecho, anterior y posterior. Y cuando operamos también. Antes se decía 6, 9 y 12. Ahora ya decimos directamente lateral izquierdo, no importa si vos le examinas al paciente en posición ginecológica o posición genoptectoral. Entonces, es más fácil recordarse lateral izquierdo y derecho, que son dos, anterior y posterior.
y las hemorroides externas del margen anal por debajo de la línea pectina. Entonces, encima de la línea pectina, el plexo hemorroidal interno y debajo el plexo hemorroidal externo. Clasificación: las hemorroides internas, externas y mixtas. En un mismo paciente puede haber las tres clases. En un paciente pronta a ser operada, se notan las hemorroides internas congestivas de color ciruela. Estos causan sangrado pequeño, moja el papel higiénico y sobre todo se exacerba el sangrado después de un cuadro diarreico o después de un cuadro de estreñimiento forzado. Generalmente yo opero en posición prona, navaja sevillana, o sea, acostado, y le protejo a la zona interna, en la zona del genital, con una compresa, entonces se queda solamente el ano a la exposición. Clasificación. Para recordarse, yo suelo decir que las hemorroides internas se van a la escuela. ¿Por qué? Porque tienen grados. Grado 1 es visible solamente por anoscopía, no existe prolapso. ¿Cuál es el síntoma que tiene? El sangrado escaso. Grado 2, el paciente se queja de que cuando se va de cuerpo, su intestino sale un poquitito, pero que entra solo al terminar la defecación. Puede haber sangrado, molestias moderadas. Ojo con el grado 3. El grado 3 es el paciente en el cual viene en tu consultorio y te dice: tengo sangrado, me molesta mi ano. Y sobre todo, doctora, te dice, cuando me voy de cuerpo, al terminar la evacuación, yo me tengo que limpiar con agua y después me tengo que meter la mano con el dedo, tengo que meter las hemorroides en su lugar. Entonces hay reducción manual. Grado 3, el prolapso ocurre fácilmente durante la evacuación y lo tenés que reintroducir con la mano. Entonces, ¿por qué es importante? Porque esto puede llegar a la cirugía. Estos dos son tratamientos grado 1 y grado 2. Podemos manejar con tratamiento médico. Grado 2 podemos manejar con ligadura, pero grado 3 ya podemos llegar a operar. Y el grado 4, el prolapso hemorroidal es permanente y su reducción no es posible. Puedes meter, pero al toser o al estornudar sale todito. El hombre que se opera de hemorroides es cuando no puede jugar fútbol por culpa de eso, porque ya no se queda adentro. Hay sangrado, hay dolor, hay secreción, hay humedad. Moja la ropa interior, que ya está afuera la hemorroides. Generalmente las mujeres utilizan protector superficial. Muy bien, esta es una de las causas de consultas más frecuentes. Las hemorroides externas están inflamadas, están edematosas, entonces molesta. Es un cuerpo extraño que está, hay molestia, hay dolor, ¿verdad? Entonces estas son las hemorroides externas inflamadas. Fíjense, esta hemorroide es una hemorroide externa complicada, hay mucho edema, ¿verdad? Entonces esto se llega a la cirugía de urgencia. Con mucho componente edematoso. Muy bien. Una trombosis hemorroidal. ¿Qué es lo que es una trombosis hemorroidal? Yo quiero que ustedes sepan que es una trombosis hemorroidal, porque viene en tu consultorio desesperado y te dice, tengo una pelota, una tumoración, te dicen, pelota o tumoración. Tengo una pelota anal de aparición brusca, ¿verdad? Duele, y algunos se quitan con el celular la fotografía y me dice, te mandan y te dicen, doctora, me salió esto. El dolor es continuo, ¿verdad? Entonces hay que tranquilizarle al paciente, ¿verdad? Si es de inicio brusco, posterior a un cuadro diarreico, por uso de un antibiótico o ahora con el frío no es tanto, en el verano cuando la ensalada, con el uso de la mayonesa, ¿verdad? Entonces después de una diarrea explosiva puede salir una tumoración cerca del ano. Esa es trombosis hemorroidaria. Es la causa más frecuente de síntomas de hemorroides
externa. Entonces hay un dolor de aparición brusca entre las 24 y 48 horas, tumoración azulada en el margen anal, el dolor es continuo y con el tratamiento puede haber regresión completa a las 4 semanas. Y una vez que retrocede completamente, cuando es chico desaparece completamente. Cuando es grande se puede quedar una piel residual que se llama plicón. Esto es una trombosis, una tumoración perianal y esta es una fotografía que capté en mi consultorio. Yo le suelo pedir permiso a los pacientes porque es una zona muy delicada. Entonces, yo le suelo para mis alumnos. ¿Qué es la novedad? Es una tumoración cerca del ano, pero acá está haciendo el parto espontáneo. Fíjense, está expulsando, este es el coágulo, ¿verdad? Entonces, la tumoración, ¿por qué se produce? Porque se produjo un coágulo cubierta por la piel cerca del ano. Entonces, cuando espontáneamente se rompe esa piel, sale el coágulo. Entonces, es eh, una expulsión espontánea. Cuando viene así, es muy fácil de solucionar, ¿verdad? Fíjense, se queda el hueco, esto se va a cerrar, baño al asiento, y este es el coágulo, para que ustedes entiendan lo que es la trombosis. ¿Verdad? Entonces la trombosis hemorroidaria es un coágulo que se presenta para el paciente como una tumoración perianal dolorosa, de coloración azulada. Generalmente es dolorosa, en algunos pacientes no le duele, depende del tamaño y si hay edema o no. Esto, en este caso, por ejemplo, la señora ya había tenido cuadros anteriores, entonces de entrada ya le empezó a hacer baño de asiento y llegó a la expulsión. Le presioné chiquitito y ya expulsó completamente el trombo, pero no siempre es así. Esto, por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes ven? Esto no es frecuente, por suerte, porque acá ustedes se dan cuenta, esto es la hemorroide externa edematosa. Fíjense, esto es dolorosísimo, lo tenés en el ano esto, cuerpo extraño y tenés las hemorroides internas necrosadas ya, ¿sí? Esto se ve en alcohólicos sobre todo, ¿verdad? En alcohólicos, ¿verdad? Y te vienen al consultorio por mucho dolor, ya no pueden sentarse, hay necrosis. Cuando hay necrosis de la hemorroides interna, llegamos a la cirugía de urgencia. Ya no va para tratamiento médico. Estos casos hay que atender muy bien porque hay mucho edema en la hemorroides externa. Cuando hay edema en la hemorroides, ¿qué es lo que puede pasar? Quitar mucho tejido y el ano se queda estenótico, ¿verdad? O que quites demasiado hemorroides y que pueda haber después hipotonía de esfínter. Entonces, tiene que ser operadas por manos entrenadas. A eso es lo que quiero llegar. Entonces, para diagnosticar la hemorroides, tenemos el examen físico. La posición puede ser la posición de costado, lateral de Sims, posición prona, ¿verdad? La posición prona lleno pectoral, ¿verdad? Que no le gusta mucho, ¿verdad? Es incómodo para el paciente, ¿verdad? Pero es la posición que a mí me suele gustar bien porque eh, la de 4 te permite examinar muy bien la luz, con la luz, ¿verdad? Después, dependiendo de la patología que viene, si es hemorroide fisura, hacemos la anoscopía o la rectosigmoidoscopía. En semiología le voy a mostrar lo que es la anoscopia. Entonces, inspección, posición, lo importante es que haya buena iluminación y que tu paciente confíe en vos, ¿verdad? Porque es una zona muy íntima, ¿verdad? Entonces, buena iluminación, maniobras sencillas, bien lubricadas, por eso yo utilizo jalea de ciclocaína porque es una zona dolorosa y no me gustaría que me vean con vaselina, ¿verdad? Y de acuerdo a la patología, si hay una fisura, yo no le voy a meter el anoscopio porque le va a hacer doler de balde. La fisura se ve con la separación digital. Y la rectosigmoidoscopía cuando está indicado. Vamos a llegar al tratamiento rápidamente. ¿Qué tienen que ustedes saber?
Un 80% de los casos responden muy bien con el tratamiento médico. Y usted le tiene que decir qué son. El tratamiento se basa en medidas dietéticas, higiénicas y medicamentosas. ¿Por qué medidas dietéticas? Ingesta abundante de agua. Con este frío nos olvidamos de tomar agua. Ojo, hay que tomar 6 a 8 vasos de agua por día. Dieta rica en residuos, entre 20 a 30 gramos de fibra por día. Pregunta examen. Para que ustedes puedan enseñar, hagan la patología, la especialidad que hagan, ustedes tienen que recomendar que hay que tomar mucha agua y hay que comer mucha fibra, de 20 a 30. ¿En dónde encontramos ese residuo? En las frutas y en las verduras. Evitar especias, chorizos picantes, los picantes de por sí, pimienta, ¿verdad? Evitar bebidas alcohólicas en exceso y sobre todo la mezcla, cerveza, whisky. La cerveza tiene la cebada. Usted, si le preguntan, ¿y qué puedo tomar? El vino. El tanino no le perjudica. Medidas higiénicas. Evitar el sedentarismo, suprimir las estancias prolongadas en el retrete durante la deposición, evitar el whatsappear, ¿verdad? Fácilmente 1 hora perdemos ahí. Y las medidas higiénicas se refieren sobre todo a baños de asiento con agua tibia. Sumergir la cola en el agua tibia 3 veces por día. Eso es cualquiera sea. Usted hace en clínica médica, viene un paciente en su consultorio quejándose de dolor anal, ustedes pueden recomendar el baño de asiento. El baño de asiento es en el bidé o en una palangana colocar agua tibia con té de manzanilla y sumergir la cola. No es vapor, es sumergir la cola dentro del agua. Eso es medida higiénica. El tratamiento puede ser local, usar pomada, ungüento, supositorio. El supositorio puede tener anestésico local, espasmolítico, ¿verdad? Se le puede dar antiinflamatorios, ¿verdad? Con uso o no de corticoides, ¿verdad? Bueno, dependiendo del momento en el cual consulta, entonces podemos usar antiinflamatorio, pomada, supositorio. Tratamiento oral también, eh, siempre usamos venotónicos. Muy bien, yo quiero mostrarle que el tratamiento de la hemorroides se puede hacer con anestesia local. Esto es una jeringa con silocaína, con epinefrina. Y esto es lo que le molesta al paciente, esta piel. Y esta piel, fíjense bien, esto es plicoma. Y el corte con tijera, ¿verdad? Pero bien anestesiado. Este es el drenaje de una trombosis, se puede hacer en consultorio. Fíjense, esta es la tumoración perianal de color azulado, anestesia local y se inyecta, ¿verdad? Y se produce el drenaje. Se corta, ¿verdad? Acá se muestra de otro lado, ¿verdad? Algunos suturan en la parte inicial, ¿verdad? Hay que tener muy en cuenta que hay que limpiar, ¿cómo le voy a decir? Hay que mostacear bien, ¿verdad? Esto cierra por segunda intención. Esta es la zona que se drenó. Entonces, es el plexo hemorroidal externo, ¿sí? Entonces, hay que eh, drenar, saber drenar. Si es chico, una incisión superficial y si es grande, se realiza lo que se llama trombectomía. Ya sale con la piel. Fíjense, ya sale con la piel, porque si vos drenas solamente cortando en forma longitudinal, esa piel se puede quedar y forma el plicoma. Muy bien, pero hay varios distintos tipos de tratamiento. La hemorroidectomía es como la apendicectomía. Ojo, puede ser cerrada, técnica de Ferguson, abierta, Millingham-Morgan. Pero después vino el uso de la sutura mecánica. Ojo, figura acá como tratamiento quirúrgico, pero atiendan bien lo que va a pasar. Cerrada es cuando cerramos toda la piel perianal. Abierta es cuando dejamos un poquitito de hemorroide.
Voy a mostrar la técnica. Estas son las hemorroides internas. Ahora separamos con la pinza de generalmente Alice, es la que usamos. Separamos bien. Sabemos cuántos paquetes vamos a quitar. Generalmente quitamos 3 paquetes de una vez, ¿verdad? Y se queda así como la hoja de trébol. Estos puntos que dejan por dentro es lo que nosotros denominamos técnica mixta o de Milligan-Morgan, ¿verdad? Entonces, esto se queda así por fuera, esto no se cose, se queda abierto, esto se cicatriza por segunda intención. Ojo, no hay curación, no hay curación. Hay baño de asiento 3 veces por día y el paciente para operarse tiene que aprender a evacuar bien, a no estreñirse. Esto es la técnica quirúrgica de Milligan Morgan, ¿verdad? Se hace una ligadura en la base y se queda abierto por fuera. Muy bien, todos van a escuchar en las redes sociales que si ustedes investigan, que también existe la sutura mecánica para hemorroides. Yo quiero eso, te dice, ¿verdad? La técnica del hongo. Atiendan bien, esto en colores. Este es el plexo hemorroidal interno y este es el plexo hemorroidal externo. Hemorroides interna prolaxada, hemorroides externa prolaxada. Muy bien. Y te das cuenta que hay una pequeña, eh, esta es la mucosa del conducto anal. Entonces, atiendan bien qué es lo que ocurre. Se utiliza la sutura mecánica. En la sutura mecánica están fijando, anclando, ¿verdad? Y esto es sutura mecánica, ¿verdad? Es como una presilladora. Pero ¿qué es lo que hace? Fija la hemorroides en su lugar, le alza de nuevo, lo prolaxado le ubica de nuevo. Entonces no se produce lo que decimos hemorroidectomía. Entonces, que no se les joda, ni a ustedes ni a sus familiares. Las hemorroides en la sutura mecánica se le ubica en su lugar. Lo que está prolaxado se lo fija en su lugar. Esta es la diferencia. Entonces, las hemorroides internas están otra vez debajo, encima de la línea pectínea y la hemorroide externa está por fuera. Muy bien. Con esa parte terminamos lo que es hemorroides. Nos falta todavía, me voy a ir un poquito más rápido en prolapso rectal. ¿Por qué me voy a ir más rápido en prolapso rectal? Porque no es muy frecuente y ya es de especialista. ¿Qué es lo que es el prolapso rectal? El prolapso rectal es una intussusección rectorrectal que incluye todas las capas del órgano. Comienza a unos 8 centímetros del margen anal y desciende hasta exteriorizarse a través del ano en una longitud variable, entre 2 a 15 centímetros. El descenso se puede tener a nivel del piso pelviano y constituye un prolapso oculto. Esto es prolapso rectal. Intussusección rectorrectal. Sale el recto por el ano a través del ano. Este es el orificio anal. Fíjense cómo está, ¿verdad? Entonces, esto ya es paciente que estuvo mucho tiempo con el recto fuera, ya hay escoriaciones. Esto no es muy frecuente, ocurre en pacientes ancianos, encamados crónicos. La causa, el 95% de los casos ocurre en mujeres y más de la mitad de ellas son mayores de 70 años y multíparas, significa que tuvieron varios hijos y sobre todo por vía vaginal, esfuerzos repetitivos crónicos. Esto es otra fotografía de prolapso rectal. Fíjense bien. Esto no es hemorroides, no se pueden confundir. Se ve la capa, la mucosa del recto. Esto es el recto, ¿sí? Entonces, ¿cómo diferenciamos? ¿Verdad? Entonces, vamos a llegar a la diferencia. En mujeres, etiopatogenia, en mujeres y hombres jóvenes puede ocurrir, sí. Puede ocurrir en caso de constipación con esfuerzo defecatorio crónico. Es el paciente que en guaraní, oña,
¿verdad? Hace esfuerzo crónico para defecar. En ancianos es producido generalmente por debilidad de la musculatura perineal y del aparato esfinteriano. Por eso es más frecuente en mujeres que tuvieron varios partos vaginales. Pero generalmente está asociado a múltiples factores. Recto muy móvil con acortamiento de su porción extraperitoneal, fondo de saco de Douglas muy profundo hasta el elevador sigmoides redundante, piso pelviano laxo con descenso perineal aumentado, neuropatía pudenda del nervio, debilidad del aparato esfinteriano, disminución o pérdida de la sensación anorrectal, prolapso ginecológico enterocele. Estas son las patologías asociadas. Dicho de otro modo, tenemos, este es el prolapso rectal. ¿Y qué es lo que vemos? Un sigmoide redundante. Tenemos un fondo de saco de Douglas muy pronunciado. Fíjense hasta esta zona. Generalmente suele quedarse en esta zona y esto ya llega ahí, ¿verdad? Entonces, esas son las causas más frecuentes. Pero lo que yo suelo preguntar es, sigmoide redundante, fondo de saco de Douglas muy profundo, hasta el elevador, ¿verdad? Piso pelviano laxo y disminución o pérdida de la sensación anorrectal. Debilidad del aparato esfinteriano y generalmente el prolapso rectal está asociado a prolapso genital. Síntomas, pérdida de moco, siempre está mojado la ropa interior. Hay sangrado continuo, escaso pero continuo. El paciente del campo utiliza toallitas y el paciente que puede comprar usa protectores, los pañales. Hay tenesmo, la sensación de nunca evacuar todo, y hay la presencia del prolapso en sí, que es inconfundible. El diagnóstico se establece mediante la visualización del prolapso. Cuando el prolapso es completo, hay pliegues circunferenciales y un surco entre el conducto y el recto desvertido. Entonces, cuando el prolapso es completo. Métodos auxiliares, examen proctológico, hay que sí o sí examinar al paciente. Y también se puede pedir video de fecograma para ver prolapso oculto, prolapso pequeño y para demostrar la falta de firmeza al sacro del recto. Y sí o sí se tiene que hacer colonoscopía. ¿Por qué? Porque hay veces el prolapso es debido a un gran pólipo velloso del recto que empuja esa parte distal hacia afuera. Entonces, sí o sí, cuando vamos a tratar un paciente con prolapso, hay que pedirle colonoscopía. Diagnóstico diferencial, prolapso mucoso, pólipo prolapsado, prolapso hemorroidal. Fíjense, este es el prolapso mucoso, paciente constipado crónico. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Está la mucosa en forma radiada. Fíjense, en pedazos. Entonces, este es un grupo, este es otro grupo, entonces es radiado. Este es prolapso mucoso. Y este es prolapso fluxión o prolapso hemorroidal total. Hemorroides externas, hemorroides internas. Es muy fea, pero suele ocurrir en consultorio. Tratamiento. El tratamiento del prolapso rectal es quirúrgico. En pacientes de riesgo, pacientes ancianos, encamados crónicos, generalmente llevamos a un manejo conservador. Las operaciones por vía abdominal y se puede hacer por vía perineal. Cuando el paciente es joven, hacemos por vía abdominal. Cuando el paciente es un adulto mayor, ¿verdad? Lúcido, consciente, podemos hacer en forma perineal. Por vía abdominal, la operación de Ristine, la operación de Wells. Por vía perineal, rectosimoidectomía perineal y la operación de Delorme. Esta es la cirugía de Delorme, ¿verdad? Se quita la mucosa remanente y se hace una anastomosis del reborde de esta zona a la mucosa rectal, encima de la línea pectina. Esa es la cirugía de Delorme, que es la utilizada generalmente. Por vía abdominal en pacientes jóvenes, ¿verdad?
Entonces se coloca una malla a nivel del el sigmoide. Esa es la operación de Reister. Bueno, vamos a la última patología que es frecuente también y que necesito que ustedes sepan. La fisura anal. Fisura anal. La fisura es una ulceración lineal superficial del conducto anal que se extiende de la línea pectínea hasta el margen anal. Bueno, ¿cómo vienen al consultorio? Vienen al consultorio diciéndote, doctora, me duele el ano, parece que me quema, me arde. Es como una herida que tengo en el ano y me duele y me sangra cada vez que evacuo. Entonces luego le preguntas, ¿y cómo te vas de cuerpo? Y generalmente son heces duras. Y le preguntas si es en pelotita. Sí, porque ellos no van a saber si son heces caprinas. Caprinas vienen de las heces de cabra, pelotitas. Entonces, le preguntas si es posterior a la evacuación y sí, te dicen posteriormente a la evacuación de heces duras y le preguntas ahí si realiza esfuerzo para evacuar y generalmente te dice sí, con esfuerzo para evacuar. Le duele hasta 2 horas. Entonces, ya cuando te levantas para examinar, comprobas que hay una fisura anal. Esto es la fisura anal, es una herida en el ano, ¿verdad? Entonces, al haber la fisura en el ano, hay una herida ahí y eso duele. Presente en el 10% de las consultas y esto se aumentó. Generalmente aumenta también durante junio. Por la consumición, siempre me da en esta época dar clases. El San Juan, comemos vellú, guayaba mascada, ¿verdad? Entonces, altamente constipante. Entonces, 99% en los hombres y 90% en las mujeres. Ojo muchachos, ¿sí? 99% es frecuente en los hombres y 10% en las mujeres. Bueno, o sea que en las mujeres es menor. Esto es la herida. Es una herida que se ve generalmente en la línea anterior y posterior. Hay una herida y hay una piel. Generalmente se ve en pacientes constipados crónicos, pacientes constipados crónicos, ¿sí? ¿Puede haber agudos? Sí, puede haber en agudos cuando de inicio brusco hiciste fuerza, hiciste maniobras digitales y se produce la herida. Etiología, el factor inicial en el desarrollo de una fisura es el traumatismo al canal anal, por lo común debido al paso de un bolo fecal grande y duro, cuando las heces son grandes y duras. Aguda, entonces, de la herida. La crónica tiene bordes sobrelevados e indurados, en su base fibras del esfínter interno, en el extremo externo, lo que nosotros vemos, licoma centinela, mal llamado hemorroide centinela, y a nivel de la línea pectina, la papila anal hipertrófica. ¿Por qué es importante saber si hay fisura anal aguda o crónica? Porque si es fisura anal aguda, el tratamiento es médico. Y si es crónica, vamos a llegar a la cirugía. ¿Por qué? Porque hay un proceso doloroso crónico que lleva a la hipertonía del esfínter. Entonces, el esfínter ya no se relaja. Fíjense, esta es una fisura anal crónica. Esto es lo que nosotros, esta es la mano del examinador, los dedos del examinador. Esto es el plicoma, mal llamado hemorroide centinela, porque esto tiene una consistencia, una mayor consistencia. Esta es la herida que se ve y esto es el esfínter interno. Si nosotros hacemos un tacto rectal, vamos a encontrar la papila anal hipertrófica, mal llamado pólipo. Una papila anal hipertrófica por dentro. Esos son los 3 componentes. Para que uno pueda llamar fisura anal crónica, tiene que haber 3 componentes. La hemorroide externa, la fisura cuyo fondo es el esfínter interno y la papila anal hipertrófica. Fíjense más de cerca, es una fisura anal crónica. Los rebordes, el plicoma anal y si hacemos el tacto rectal vamos a encontrar la papila anal hipertrófica. Tiene 3 componentes.
La presentación clínica, entonces, dolor durante y después de la defecación. El paciente te dice, se queda ardiendo hasta 2 horas después de evacuar. Hay sangrado por el papel higiénico sobre todo, ardor anal o dolor sordo que persiste varias horas. Puede haber secreción y sobre todo te pica también. Estas son las sintomatología que presenta la fisura. Pero lo más importante es el dolor después de la defecación. Tanto es así que el paciente no quiere evacuar, no quiere comer para no evacuar. Entonces se produce un círculo vicioso, porque si vos no evacuas, tarde o temprano va a venir esas duras que van a lastimar de nuevo. Muy bien, lo único que yo quiero que ustedes sepan de la fisura anal, que la fisura anal por estreñimiento, la ubicación es anterior o posterior. Posterior hacia el coxis, para que ustedes me entiendan, y anterior hacia la vagina, hacia la zona genital. Las fisuras o heridas laterales, ojo, puede ser enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, sífilis, tuberculosis y leucemia. Esto es lo que quiero que ustedes se recuerden de esta clase de fisura anal. La fisura anal es una herida producida en la mucosa anal, generalmente por el paso de heces duras de heces duras grandes, ¿verdad? Y que causan una lesión en la mucosa del ano. Pero las fisuras de ubicación lateral, puede ser enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria, puede ser sífilis, ojo, tuberculosis y leucemia. ¿Por qué le digo esto? Porque cualquier médico que esté en el interior y ustedes estén haciendo la pasantía rural y viene un niño violado, ustedes tienen que saber de esto. Porque un niño violado, la fisura es radial completo. Si ustedes se dan cuenta que hay una fisura anterior y una fisura posterior, lo primero que tienen que preguntar si es un niño que es estreñido o si no es estreñido, ¿verdad? Y las fisuras de otra etiología generalmente es de un lado. La leucemia, por ejemplo, un lado te puede haber una herida, ¿verdad? Una fisura lateral. Pero cuando es por violación, es radiado completo. Eso es lo que tienen que saber. Cuando hagan clínica médica, el paciente se queja mucho tiempo de dolor, ¿verdad? Entonces, envíenle al especialista y no le den tratamiento médico. Ustedes pueden indicar el baño de asiento, pero derívenle al especialista, porque puede haber una leucemia. He descubierto 3 clases, 3 pacientes de leucemia por biopsia de la lesión lateral. Y gané un premio por tuberculosis porque su primera presentación no fue pulmón, fue en el ano. Esto es lo que quiero que sepan. Esto es una fisura anal. Tratamiento médico cuando es agudo y quirúrgico cuando es crónico, que lo que se hace es esfincterotomía lateral interna. Fíjense, este es el esfínter con la pinza de Alice y se corta el esfínter. Ojo, se tiene que cortar, por eso se llama esfinterotomía lateral interna mínima, ¿verdad? Porque si vos cortas mucho, esto puede llevar a una hipotonía de esfínter. Por eso lo tiene que hacer el coloproctólogo. Un mensaje para todos ustedes: lee poco y serás como mucho. Entonces, para ser un buen profesional hay que leer mucho y serás como poco. Muchas gracias.